importante, sobre todo para aquellas personas que de alguna manera estamos vinculados con el desarrollo de programas, el desarrollo de sistemas, y también para aquellas personas que como usuarios generales llegan a padecer este tipo de situaciones que desafortunadamente pues no son poco comunes. Para ello, pues me acompaña el ingeniero Julio Alfonso de León Razo, que nos va, prácticamente él es el que va a estar a cargo de esta plática. Tiene un gran expertise, un gran conocimiento sobre el desarrollo de sistemas, y él nos va a dar una buena luz sobre este tema, ¿no? Primero quisiera comenzar con una reflexión, una pequeña reflexión. No sé si ustedes han escuchado que hace algunos años, en 1990, se lanza el telescopio espacial Hubble. Ese telescopio, a diferencia de los telescopios que se encontraban aquí en la Tierra, iba a dar una mucho mayor proximidad y mucho mayor nitidez a las imágenes que se iban a captar, las imágenes del espacio, ya sea de los planetas, ya sea del Sol, ya sea de la Vía Láctea o de alguna otra galaxia. Había verdaderamente grandes expectativas en relación a los resultados que este telescopio iba a tener. Sin embargo, cuando ya se pone en órbita y empiezan las pruebas, empieza la operación del telescopio, se dan cuenta de que hay un error, que las imágenes que se están recibiendo directamente del telescopio son imágenes opacas. Son imágenes muy poco nítidas y, por supuesto, no era lo que se esperaba, ni lo que esperaban los astrónomos, lo que esperaba la NASA, ni todas las empresas que estuvieron involucradas en la construcción del telescopio. Esto generó, obviamente, grandes críticas hacia la NASA, hacia las empresas que desarrollaron este telescopio, y tuvieron que pasar alrededor de 3-4 años para que se pudiese lanzar una segunda misión con el ánimo de poder resarcir ese error y poder tener las imágenes que se estaban esperando de tiempo atrás. El costo del telescopio fue de alrededor de $1.600 millones. Y la reparación resultó ser de aproximadamente $263 millones. O sea, aproximadamente un 20% adicional a lo que originalmente se había estimado que se iba a invertir en este telescopio. ¿Y saben cuál fue el error? Básicamente, porque realmente hubo una cadena de errores, pero todo básicamente se reduce a las características de una de las lentes del telescopio. Y esa característica tenía un margen de error de aproximadamente el grosor de un cabello. ¿Sí? O sea, la diferencia era unas desviaciones, unos pequeños errores que, bueno, en óptica obviamente estas desviaciones, estos errores generan pues que se afoque mal la imagen o que se generen errores ópticos. Quiero iniciar con esto porque más o menos cuando se habla de errores de software estamos hablando de algo más o menos similar. Tal vez un signo mal puesto, tal vez algún valor que en lugar de poner un 1 puso 10, o tal vez algún error propiamente de diseño, de planeación, que se van acumulando o que se van generando y conforme no se van resolviendo en su momento, desde el momento mismo en que se concibe el sistema, desde el momento mismo en que se toman los requerimientos del sistema, los errores van creciendo hasta que llegan a ser consecuencias verdaderamente incalculables. Eso es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, de las consecuencias, pues básicamente de tener software de mala calidad. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar primero pues entendiendo pues, lo que es un software bug. Seguramente ustedes o muchos de ustedes han escuchado sobre este término, lo que es el bug. El bug básicamente es un error. ¿Por qué se le llama así?
porque más o menos en la década de los 40, Grace Hopper, que es es prácticamente un pilar en el ámbito de la computación, porque ella prácticamente sentó las bases para los lenguajes, tanto los compiladores como los lenguajes de compilación, de programación, perdón. Ella asentó las bases, por ejemplo, de COBOL. COBOL fue un lenguaje de programación muy utilizado hasta todavía la década de los 80, ¿no? La década de los 90. Pero en ese entonces, en 1946, ella está trabajando en la Universidad de Harvard y en la Mark II, que es una de las computadoras que se encontraban en esa universidad, resulta que se genera un error. Genera un error en uno de los relés y se detiene el proceso que estaban ejecutando. Resulta que encuentran en uno de los relés una mariposa, una palomilla, ¿no? En inglés le llaman bug, ¿sí? Y a partir de ahí se toma como una referencia. No es que Grace Hopper haya dicho, bueno, a partir de hoy encontramos un bug y de aquí en adelante todo error de software se le va a llamar bug. No, simplemente lo tomaron como una especie de referencia, aunque el término bug ya se había utilizado un siglo atrás con Thomas Alva Edison, cuando él se hace referencia de un mal funcionamiento o un problema de diseño de uno de los componentes de algo, de una maquinaria, ¿sí? Es ahí en donde surge básicamente el concepto de bug, ¿sí? Y de ahí se derivan pues, todas las palabras que se relacionan con errores de software. Seguramente quienes están muy vinculados con el área del desarrollo, pues encontrarán lo que es el debugger, ¿no? Que es el debug, que es el debugging, que finalmente es todo este proceso de estar identificando errores de software y estar realizando labores de depuración. Hay una frase de Edsel Dijkstra que a mí en lo particular me gusta mucho, la dejé en inglés para mantener la originalidad, pero dice, si el debugging es el proceso de remover bugs, entonces la programación debe ser el proceso de colocarlos, ¿sí? Y más o menos si ustedes analizan un poquito el concepto de esta frase, pues es la verdad porque al final del día quienes están desarrollando el software no son propiamente las máquinas, sino hoy por hoy siguen siendo las personas. Y las personas como individuos, como seres humanos, bueno, pues tendemos a cometer errores. El hecho de que cometamos errores, aclaro, no significa que no los podamos corregir en su momento. Y eso es parte de lo que Julio nos va a platicar. Adelante. Sí, bien. Bueno, en este caso obviamente lo idóneo es que cuando se realiza software o sistemas, pues obviamente lo idóneo es que no haya problemas o que no se presentaran los errores. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario. Standish Group cada año saca una serie de estadísticas a nivel internacional, de tal manera que en la estadística que obtuvo en el año 2018 menciona que alrededor de la percepción que tienen los diferentes usuarios de los diferentes sistemas que existen en el mundo, de diversa índole, resulta que solamente el 30% tiene la percepción de que está satisfecho o de alguna manera cumple con lo mínimo necesario el sistema, a lo que ellos esperaban. Eso significa que el 70% de usuarios tienen una percepción de que el sistema no sirve. Entonces, estas en realidad son cifras pues alarmantes, pero que desgraciadamente pues no son nuevas, sino casi cada año se repiten y se siguen repitiendo y seguirán repitiéndose si no cambiamos la manera de realizar software. De tal manera que en este caso los errores de software son inherentes al sistema, ¿no? Porque más adelante vamos a mencionar quiénes somos los que provocamos que existan esos errores. Sin embargo, nosotros de alguna manera cuando realizamos software minimizamos la parte de desarrollo, cuando en realidad no debería de ser así. Uno de los pasos fundamentales, más adelante lo vamos a volver a mencionar, es la parte de las pruebas. Y de tal manera que más del 40% del tiempo de desarrollo del proyecto se dedica a probar e identificar errores. En este caso, esto es derivado a que
cuando fabricamos software, pensamos que efectivamente lo estamos fabricando, pero en realidad no debería de ser así. Nosotros debemos de pasar por un proceso que es un análisis, un diseño, de tal manera que si las cosas se hicieran bien, no habría necesidad de tener que estar ni poniendo errores en la parte de codificación, ni estar pasando gran cantidad del tiempo depurando e identificando esos errores. ¿Sí? Y bueno, para aterrizarlo un poco, aquí mencionamos lo siguiente. El software es intangible, y como es intangible, es una de las causas por las cuales efectivamente no se le brinda la atención que se merece. Pero cuando esto lo traspolamos a algo tangible, pues nos damos cuenta que los errores pueden ser garrafales o catastróficos. En este caso, pusimos unas imágenes en la parte de ingeniería civil, ¿no? O de arquitectura. De tal manera que, por ejemplo, aquí no hay duda, ¿verdad?, dónde está el error. Ustedes pueden identificar y el diagrama, que es el de la parte izquierda, pues está interpretado de la misma manera en la foto de la derecha, ¿no? No hubo un error de diseño al interpretar la imagen, sin embargo, no es funcional. Pero vamos a ver otro caso también muy visual, y esto es lo que ocurre cuando no probamos las cosas o no las vemos o las hacemos sobre la marcha. Entonces, en este caso, pues es una escalera que de alguna manera, ¿a dónde nos lleva? Pues a una pared, ¿no? Todavía un caso mayor, y es, por ejemplo, ¿no? Aquí obviamente es notorio dónde está el problema. ¿Ustedes creen que podría pasar por ahí un tren? Y no estamos hablando de la línea 12 ni nada por el estilo, ¿no? Pero finalmente es un problema latente que está aquí. Esto mismo que ustedes están visualizando ocurre, pero en el software. De tal manera que en el software lo vemos, pero a veces le achacamos que la problemática del error es derivado del hardware, o derivado de que no hay red, o derivado de cualquier otra cosa, pero pocos pensamos que el problema radica principalmente en el software. Entonces, considerando tres conceptos primordiales, en el caso del software se manejan tres conceptos asociados a lo mismo. El error lo cometen las personas. Entonces, podríamos pensar que es natural que el software tenga errores, porque si está realizado por personas, pues obviamente las personas no somos perfectas. En consecuencia, los errores son naturales. Y efectivamente sí lo son. Tan es así que debemos de acostumbrarnos a vivir con ellos, pero debemos siempre ver la manera de mitigarlos. Entonces, un error lo cometemos nosotros. El defecto es cuando decimos que de alguna manera el algoritmo está realizado y generamos una compilación de este. Entonces, si no nos dimos cuenta dónde estaba el error, el compilado se va con el error, pero cuando está compilado ya no se llama error, se llama defecto. Es como un producto. Cuando tú compras una camisa y resulta que tiene o le falta un botón, te dicen, no se preocupe, se la arreglamos o se la cambiamos, ¿no? Salió defectuosa. Entonces no se dieron cuenta del error desde que la estaban fabricando, sino hasta que el cliente se da cuenta. Pero cuando se da cuenta, en el caso del software, cuando se manifiesta el defecto es a causa del error, pero en ese momento se conoce como fallo. Es decir, una vez que ya está el compilado y se ejecuta y los usuarios empiezan a utilizar el sistema y se dan cuenta que ocurre algo diferente a lo esperado, en consecuencia a eso se le conoce como fallo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un fallo se manifiesta cuando el usuario identifica que hay una desviación de lo esperado. Vamos a pensar una llamada telefónica. En una llamada telefónica, tú la realizas y por alguna razón te manda directamente no al número o a la persona que esperabas que te contestara, sino lo que ocurre es que te aparece una contestadora diciendo que por el momento el usuario que quieres contactar no se encuentra disponible. Podemos pensar que es verdad, pero hay ocasiones en que no es cierto. Las personas sí podrían contestar, pero algo está ocurriendo. Entonces, como no hay una contestadora para decir,
te acaba de ocurrir un fallo, lo que mandan es ese mensaje, pero en realidad podría ser un fallo que en este caso, como es la aplicación, se fue el compilado, el usuario se da cuenta de eso, pero nunca le achaca al sistema que tiene el problema. Lo que hacemos es reclamarle a quien esperábamos. Oye, ¿por qué nunca me contestas? No, pues no te contesté, pues ¿cuándo me marcaste? ¿No? Entonces, en este caso son 3 elementos primordiales que debemos de considerar. El error lo cometemos nosotros, el defecto es cuando se hace el compilado y el fallo es cuando en tiempo de ejecución el usuario se da cuenta que lo que esperaba no es lo que le está mostrando el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Nada más quiero hacer aquí una pequeña precisión, sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando y que no están muy involucradas con el tema. En programación, normalmente nosotros como programadores utilizamos una interfase, utilizamos un editor que nos permite introducir una serie de instrucciones. Generalmente esas instrucciones pues las tecleamos y este programa o esta interfase nos va a permitir de alguna manera hacer una verificación de esas instrucciones. De hecho, yo puedo meter prácticamente cualquier lenguaje de programación a través del bloc de notas, dependiendo también de la plataforma, etcétera, ¿sí? Pero esas instrucciones se van a someter a un proceso que se le conoce como compilación. ¿La compilación en qué consiste? Consiste en tomar esas instrucciones que han sido elaboradas por el programador y lleva un proceso de digamos que de conversión, verificación por un lado y conversión por otro lado a el código de máquina, un código que pueda ser entendible por la computadora. Si detecta el compilador algún error, sobre todo errores de sintaxis, entonces la compilación no se lleva a cabo. Si no existe un error de sintaxis, entonces se produce algo que se conoce como código objeto, y ese código objeto es el programa que se ejecuta a partir de las instrucciones que nosotros como programadores hemos introducido. Digo nada más esa acotación. Sí. Ok, entonces el software, ¿qué es el error de software? Hay un estándar, de hecho, que es la diferencia entre un valor calculado, observado o medido y el valor verdadero especificado o teóricamente correcto, ¿sí? Cuando existe una diferencia entre lo que yo hago con respecto a lo que yo espero, entonces se define como un error. Eso básicamente lo vamos a definir como un error de software o como un bug, que se conoce vulgarmente, ¿no? Como el bug. Perdón, esto es lo que venía acá. ¿Qué tipos de errores existen? Bueno. Existen primordialmente 3 principalmente, ¿no? Como hace un rato lo mencionaban, en la parte de compilación, cuando tú escribes el código del sistema, debe de tener ciertas reglas, así como ocurre en la lengua de español, por ejemplo, cuando escribimos una oración, pues es sujeto y predicado. De tal manera que si nosotros invertimos la forma de escribir la oración, no se va a comprender como nosotros lo deseáramos. De tal manera que esto es lo mismo que ocurre. Un lenguaje de programación tiene ciertas reglas, de tal manera que cuando estas reglas por alguna razón son omitidas o simplemente hay un error de dedo, de captura, etcétera, a la hora que se hace la compilación, que se pretende obtener un código objeto que sea el que interpreten los procesadores, no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué no se va a poder llevar a cabo? Porque tiene un error de sintaxis. Cuando por alguna razón todo está bien escrito, entonces se genera el compilado, se obtiene el código objeto y entonces el equipo o el procesador puede trabajar con el sistema. Ahora bien, ¿qué ocurre si dentro de las operaciones que vamos a llevar a cabo dentro del sistema existe una variable que se divide con otra variable, pero en alguna de las circunstancias ocurre que hay una división entre 0? Entonces, el error de sintaxis no se identificó, obviamente, porque es una A entre B, por ejemplo, pues es válido, pero resulta que B, por alguna extraña razón, tuvo un valor de 0. Entonces, en ese momento, cuando ya se está ejecutando el código, el usuario está realizando usando el sistema,
se va a presentar ese defecto, es decir, ese fallo, de tal manera que es un error de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, los más difíciles de identificar son los errores lógicos. Si tú pretendes realizar el cálculo del IVA, por ejemplo, entonces tú dices que el IVA hoy en día aquí en la Ciudad de México es de 0.16% con respecto al costo del producto, y se te olvidó o por alguna razón cometiste el error y pusiste que va a valer 0.15 porque te quedaste en una época pasada, entonces ese es un error lógico también. Cuando el usuario se dé cuenta que el IVA no corresponde a lo esperado, entonces en ese momento va a decir, pues hay un fallo, y en realidad pues es un defecto, que esos tipos de errores lógicos son los más difíciles de identificar. Para eso es importante la etapa de pruebas, que más al rato también la vamos a mencionar. Nada más, también es importante mencionar, cuando estemos platicando, cuando veamos ahorita unos videos sobre los efectos que producen estos errores, los errores de software, no nos vamos a referir indudablemente a los errores de sintaxis, porque si hubiera un error de sintaxis, simplemente el programa no funciona, así de simple, como lo decía Julio. Estos errores son mucho más complicados, son mucho más complejos, y pueden ser errores de ejecución propiamente dicho, o pueden ser errores de lógica. Y esos pequeños errores que vamos a describir más adelante son los que están marcando prácticamente la diferencia entre la vida y la muerte, o entre un gasto excesivo de cientos o tal vez miles de millones de dólares, solamente por este tipo de pequeños errores de ejecución o de lógica. Bien, y bueno, la siguiente, ¿por qué se originan los errores de software? Bueno, el ciclo de vida del software marca diferentes etapas. Una de ellas es la parte de análisis, diseño, pruebas, implementación y mantenimiento. De tal manera que si estas, por alguna razón, no se llevan a cabo con la seriedad que se debe, estas pueden ser una causa primordial para los errores. Otro factor puede ser la incompatibilidad con el hardware. Cuando tú haces un análisis, un diseño de un sistema, pues debes de contemplar todos los elementos que lo van a componer y en dónde se pretende ejecutar. De tal manera que si tú omites que el sistema va a ser ejecutado en equipos muy antiguos o va a ser ejecutado en equipos muy modernos, pues la probabilidad de que algo ocurra, en este caso algún fallo, pues obviamente es muy grande, ¿no? Otra causa es la parte de errores de terceros, que en donde aquí podríamos pensar en la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Que de repente la red 3G o 4G o la que viene nuevamente es la 5G, que por alguna razón no funcione. Entonces esos son elementos que también en un momento dado dentro del sistema deberían de contemplarse, pero que si por alguna razón se omiten podemos decir, bueno, el sistema está funcionando bien, aquí el problema es que no hay red. Ok, efectivamente, pero finalmente el usuario no puede hacer uso de manera adecuada del sistema, ¿no? Entonces ese también puede ser una causa. Otra causa más es la omisión de la toma de requerimientos. La toma de requerimientos es una de las partes fundamentales de todo sistema, de tal manera que si no le brindamos la seriedad que se merece a esta etapa de la toma de requerimientos, pues obviamente la probabilidad de que un sistema no cumpla con lo esperado pues será totalmente alta, que eso es también una de las causas por las cuales Standish Group, sus estadísticas son tan alarmantes, porque precisamente no se conoce a los usuarios finales de los sistemas o no logramos entender cuáles son sus necesidades y en consecuencia, pues obviamente los sistemas no van a tener la funcionalidad esperada, ¿sí? Y fíjense, esto seguramente la mayoría de ustedes está vinculado o conoce el concepto de ingeniería de software. El concepto de ingeniería de software, que más adelante lo vamos a tocar también, era justamente se diseñó, se creó este conjunto de metodologías desde la década de los 70, o sea, no estamos hablando de algo realmente viejo, digo, de algo realmente nuevo.
todavía en la década de los 60, cuando ya se empiezan a desarrollar los lenguajes de tercera generación, se empiezan a desarrollar Fortran, COBOL, Snowball, en fin, el BASIC, bueno, C todavía es de la década de los 60 más o menos, con el sistema operativo Unix. Los programadores, como que todo mundo empezaba a programar de acuerdo a lo que había entendido, a lo que representaba su lógica. Y simplemente si mi lógica era un poco disparatada, pero al final de cuentas funcionaba, pues las cosas las dejaban así. Y eso fue motivo de muchos problemas en el mantenimiento de los sistemas. Es por eso que se dan cuenta que debe existir o surge esa necesidad de la ingeniería del software que se ha venido desarrollando. Y a pesar de eso, corroboro lo que comenta Julio, siguen teniendo todavía este tipo de problemas de que no son confiables o 100% confiables los sistemas de información. Sí, efectivamente, no son confiables porque precisamente, aun cuando existe el proceso de ingeniería de software, me atrevería a decir que no todos, pero una gran mayoría, en el papel decimos que sí hacemos ingeniería de software, pero en la realidad o en la práctica, pues obviamente muchos no lo hacemos, ¿no? De tal manera que si no realizamos las tareas adecuadas que se deben llevar a cabo, pues obviamente la probabilidad de éxito de un sistema bien realizado pues será muy pobre. En este caso, el costo de los errores precisamente no nada más es un costo en dinero, sino también en tiempos, en recursos, financieros obviamente, pero inclusive también de pérdidas humanas o de simplemente no haber de alguna manera realizado adecuadamente el sistema y en consecuencia no poder cumplir con los objetivos planteados. Hoy en día los sistemas de información son una parte fundamental de la vida de todos nosotros. Si vamos al médico, seguramente el médico tiene una agenda en la cual consulta ya sea su smartphone o su equipo de cómputo o su tableta, y con base a ello nos hace una agenda o una cita, ¿no? Si vamos al cajero automático, de igual forma necesitamos obtener dinero o necesitamos consultar nuestro saldo, y si por alguna razón el cajero automático no está funcionando de manera adecuada, pues la transacción no se puede llevar a cabo. El entretenimiento lo hacemos vía streaming, de tal manera que si por alguna razón tú pensabas un viernes sentarte a ver una película a las 11 de la noche y quieres poner streaming, Netflix, y de repente no funciona, pues obviamente ya te echó a perder tu noche del viernes, ¿no? Porque ya tenías pensado realizar algo de ese tipo, ¿no? Entonces, a lo mejor son ejemplos pues muy simples, pero en las siguientes láminas vamos a mostrar algunos casos que no son y no fueron tan simples. Entonces, cuando los errores se identifican en etapas tempranas de los proyectos, pues obviamente el costo es muy barato, ¿no? En todos los sentidos, no hay problema. Pero cuando el error pasa a las siguientes etapas, al análisis, por ejemplo, y no se identifica, y luego pasa al diseño, no se identifica, y luego pasa a otras etapas, y tampoco se identifica, conforme va avanzando en el tiempo, el error se va haciendo cada vez más caro. Y eso es desde el punto de vista lógico, ¿no? O sea, es más barato corregir algo que todavía no creas que corregir algo que ya está hasta en las vitrinas, ¿no? Y para esto, obviamente, la parte de gestión de la calidad o la parte de los procesos de calidad, pues tienen considerado una regla que le llaman 1-10-100. Entonces mencionan que en la parte preventiva, pues obviamente el costo es muy barato, ¿no? En cualquier sentido. Pero resulta que es 100 veces más costoso si el fallo ocurre cuando ya está, por ejemplo, en producción. ¿Estamos de acuerdo? Y hay varios casos que podríamos mencionar y que se van a reafirmar de alguna forma ahorita en los siguientes videos, pero si hubieran detectado a tiempo esos fallos, pues bueno, simplemente no hay pérdidas humanas, no hay pérdidas económicas,
no se pierde el tiempo, los objetivos planteados en ciertos proyectos pues se llevan a cabo de manera idónea, pero esa es una de las características que tiene la parte del software, que en este caso el software siempre lo tratamos, los errores que ocurren en el software los tratamos de disfrazar y nosotros mismos como usuarios también lo hacemos. Cuando tú vas a un banco y te dicen que no hay sistema, te enojas con el cajero, o sea, con la persona que te atiende, pero nunca te enojas con el sistema, ¿no? Entonces, eso ocurre en todos los ámbitos, de tal manera que eso es algo que tenemos de tener muy claro. Siempre será más barato en las etapas tempranas de un proyecto encontrar el error. Si lo dejamos pasar, será muy costoso. Y si son pérdidas humanas, eso es costosísimo, ¿no? Simplemente pues no tiene valor, ¿no? No hay manera de recuperarle la vida o un miembro a una persona si el causante de la pérdida de la vida o del miembro o de la persona fue consecuencia de un sistema de información, ¿sí? Esto compárelo como una enfermedad, ¿no? Cuando uno está enfermo de catarro, cuando tiene tos, cuando tiene fiebre y lo deja pasar, bueno, pues es una tosecita y me tomo una aspirina, algo, un paliativo. Y no estoy yendo directamente al origen, pero lo dejo pasar hasta el momento que tal vez pueda tener una neumonía. Y eso tal vez la antesala de la muerte. Muchas veces, y ustedes seguramente o han escuchado o lo han vivido con algún familiar, que dejan pasar las enfermedades, no están detectando cuál es el origen, no se está corrigiendo el problema y pensamos que pues se va a solucionar como por arte de magia y a la mera hora el error se hace o esa enfermedad se hace cada vez más compleja, se hace cada vez más crónica y pues puede generar un cáncer o puede generar incluso hasta la muerte. Vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que el software es capaz de hacer en las personas. El primer ejemplo que tenemos, estos son ejemplos representativos, incluso los pueden ver ustedes en YouTube. Hay muchos más ejemplos, unos más intensos que otros, hay unos con mayores pérdidas económicas, pero bueno, estos son uno de los más representativos y de hecho el icónico en términos de pérdidas humanas es este ejemplo que es el TERAC 25. El TERAC 25 es una máquina, o fue una máquina que se dedicaba a dar tratamiento de radiación y rayos X a los pacientes que tenían tal vez problemas de cáncer. Esto se controlaba a través de un sistema de cómputo, estamos hablando más o menos en 1982, ¿sí? Y eso sí, en 1982 pues, los sistemas de cómputo no eran como actualmente los conocemos. Pues no se tenía una PC, sino se tenía un sistema de minicomputadoras, que era un sistema PDP-11, y no era el sistema también que conocemos actualmente, los GUIs, los interfaces de usuario gráficas, en donde incluso a través de un touchscreen podemos nosotros seleccionar botones, si nos equivocamos automáticamente nos muestra una pantalla. No, en ese entonces era una comunicación prácticamente de lo que conocemos como línea de comando. Es decir, si a mí me pidieran una serie de valores, una serie de parámetros, el operador tenía que realizar de alguna manera, de forma precisa, cada una de las capturas de los parámetros para que se pudiese utilizar adecuadamente la máquina. ¿Cuál fue el problema? El problema es que de 1985 a 1987 se registran 3 muertes por exceso de radiación, ¿sí? De 3 pacientes que fueron sometidos a los rayos o a la radiación de este tipo de máquinas. Y otros 3 pacientes quedan con graves quemaduras y daño y obviamente cáncer y un daño muy fuerte en los tejidos de su cuerpo, también producto de un exceso de emisión de radiación. ¿Por qué se da esto? Se da esto por varias razones, pero fundamentalmente después de varios años, porque no fue nada más de inmediato, sí, es que había un problema de software. No, después de varios años se hicieron una serie de estudios al software de esta computadora
y se dieron cuenta de que, en primer lugar, estaba hecho en ensamblador. El ensamblador es un lenguaje altamente complicado y no es por ese solo hecho de que haya sido la causa, sino es un programa que se utilizó en versiones anteriores. En la Terac 20 ya se había desarrollado un software para el control y el monitoreo de este tipo de máquinas. Ese software se migra hacia este nuevo equipo de cómputo y no se hace una revisión exhaustiva de cuáles son las nuevas características o las omisiones que este equipo de emisión de radiación y de rayos X tiene con respecto a la versión anterior. De tal manera que no se previno que además los programadores iban a enfrentar, bueno, la idea de los programadores era pensar, es que el usuario debe presionar la tecla F2, después tiene que presionar la tecla H, después tiene que escribir el número 37 y en fin, una secuencia de comandos que cuando uno es programador y constantemente está probando, se da cuenta de que no va a cometer el error, ¿sí? No los comete. Nosotros cuando creamos programas, o yo cuando creaba mis programas, yo sabía exactamente qué tenía que escribir en cada uno de los campos. Y no me dejarán mentir, seguramente ustedes que estudian la carrera lo hacen también cuando desarrollan el software. Sin embargo, no se dieron cuenta de que el operador o el usuario que iba a hacer uso de esta máquina, pues no tenía, tal vez tendría una especie de capacitación, pero en ningún momento se hacían sistemas que detectaran alguna captura de error, ¿sí? Es más, ni siquiera sabían de que una cierta secuencia de captura en un determinado tiempo, el estudio que están haciendo, dicen, es que jamás se pensó de que en 8 segundos se iban a capturar esta secuencia de datos y en ese momento se lanza un flujo de radiación y no controlado, además no es controlado. ¿Por qué? Porque la máquina hizo algo de lo cual no se estaba esperando, no se había esperado o se pronosticaba que fuera a ocurrir, ¿sí? En las versiones anteriores de estos equipos existían algo que le llaman hardware interlocks, no sé si han escuchado ese término. Un hardware interlock es, más o menos para que a ustedes les quede claro, en un horno de microondas, cuando ustedes lo prenden, seguramente si presionan el botón de apertura de la puerta, no va a continuar el magnetrón emitiendo las microondas, ¿sí? Sino en automático se detiene. Es un sistema de seguridad, eso es un hardware interlock, ¿sí? En el caso de las lavadoras, si ustedes están en el proceso de centrifugado y levantan la tapa, en ese momento el centrifugado deja de operar. Eso se llama un hardware interlock, ¿sí? En las versiones anteriores de estos aparatos, de estas máquinas, sí tenían estos interlocks. En la versión del Terac 25 no tenían ese interlock de hardware, porque parecía que lo habían incorporado como un interlock de software, pero falló, ¿sí? Y estos casos que se presentaron fue justamente por este tipo de errores, ¿ok? Fue un error de diseño también, porque además no se previno de que había la versión anterior, pues había que adaptarla a las nuevas características de hardware de esta máquina, ¿sí? Los programadores jamás pensaron en el usuario final, ellos dijeron, no, pues esta es la secuencia que deben escribir, y ni siquiera pensaron en el tiempo en que esa secuencia se tenía que escribir. ¿Por qué? Porque ellos eran los expertos, ¿sí? ¿Cuál es el costo de todo esto? Pues 3 vidas, tres personas muertas por producto de sobrerradiación y 3 personas que quedaron pues dañadas de por vida. El siguiente caso es el sistema de defensa, un fallo en el sistema de defensa en los misiles Patriot. Por ahí tenemos el video. Alex, si nos puedes hacer el favor de pasar el video. En este caso hubo también un error de software. ¿Por qué? Porque se supone de que estos misiles estaban operando con un software que además era un software muy viejo. Un software extremadamente viejo, también se hizo una especie de adaptación a este software y para calcular que este misil pudiese salir de su receptáculo y pudiese interceptar a un misil Scud,
pues se necesitaba pues un reloj interno, indudablemente, porque ese también se calculaba la velocidad, distancia, tiempo, y el tiempo se estaba manejando por un reloj interno que tenía la computadora. El problema es que este reloj interno tenía un fallo y tenía que estarse apagando y prendiendo. De hecho, se habían mandado las instrucciones, salvo en este caso, de que se tenía que apagar la batería para que nuevamente se encendiera y no se contabilizara el tiempo de una determinada cantidad de tiempo, que además era almacenada en una variable de 24 bits, por lo que iba a perder precisión, ¿sí? Esa es la razón por la cual se apagaba la batería. Entonces, esta precisión resultó ser de 1/3 de segundo, una diferencia de 1/3 de segundo, que equivale a 600 metros de inexactitud, 600 metros de error. En el momento en que se dispara el misil Scud, el misil Patriot, no le da al Scud por 600 metros, y luego entonces este misil llega a la base donde había 28 soldados norteamericanos y pues todos mueren. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo de error de software. Otro ejemplo es el del Ariane 5. El Ariane 5 en 1996, en su primer lanzamiento, a los 37 segundos de haber despegado, empieza a haber un problema con los sistemas inerciales, los sistemas de navegación, y de repente el cohete empieza a tener ciertos movimientos erráticos, y eso provoca que pues pierda la dirección, ¿sí? Y por lo tanto se haga un proceso de autodestrucción. El costo de esto fue de 500 millones de dólares. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? El Ariane 5 viene de un proyecto del Ariane 4. Se desarrolla un software que es el software prácticamente que está controlando todo el movimiento de despegue y la trayectoria que lleva el misil. Pero desafortunadamente en el software del Ariane 4, aquí se repite el caso, de que el software del Ariane 4 se utiliza para el Ariane 5, pero no se actualizan ciertas variables que se utilizaban en el Ariane 4, que eran variables de 32 bits, y se utilizan variables de 64, o valores que requieren variables de 64 bits. Por lo tanto, se genera un overflow en el momento en que se está haciendo el cálculo. ¿Por qué? Porque las características de este tipo de cohetes eran mucho más, eran distintas, ciertamente, y además tenía mucho más potencia y, en fin, una serie de características que provocó que este cohete, en el momento en que se provoca el overflow, entra el sistema de backup, porque todos estos sistemas tienen un sistema de respaldo, pero el sistema de backup tenía el mismo error, que estaba manejando una variable de 32 bits y querías asignar un valor de 64 bits a una variable de 32 bits. Para que más o menos entiendan, quienes no conocen mucho este concepto, es como querer meter 1 kilogramo de arroz en medio kilogramo, en una bolsa de medio kilogramo, ¿sí? Eso va a provocar un desbordamiento, ¿ok? Y ese desbordamiento por esas diferencias, eso es lo que provocó el estallido de este cohete, ¿sí? Otro caso también que está registrado es en 1998, el Mars Climate Orbiter, que es una sonda espacial que se manda a Marte para pues registrar toda la parte del clima del planeta. Es un proyecto conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Creo que la mayoría de ustedes son estudiantes y todo el mundo ya cursó la secundaria, ¿no? Y seguramente ustedes se acordarán cuando eran estudiantes de secundaria que su maestro de física les decía, cuando hacían algún cálculo, les ponían algún problema, ¿no? Algún problema, y ustedes pues empezaban a hacer el cálculo y resultaba que hacían bien el cálculo, pero nada más ponían el valor numérico.
Y el profesor se los ponía mal, el profesor o la maestra se los ponía mal, porque decía, bueno, son 52, pero 52 ¿qué? Manzanas, peras, carros, ¿ok? Y todo el mundo nos daba coraje, ¿a poco no? A todo el mundo nos daba coraje de que, maestro, pues está bien, el resultado está bien, sí, pero no me estás diciendo las unidades, ¿sí? Son newtons, son joules, son kilómetros por hora, ¿qué son? Y todo el mundo nos daba coraje realmente esa situación, porque, ay, por Dios, ya sabes que son kilómetros por hora, ¿no? Bueno, pues este error lo cometió la Agencia Espacial Europea junto con la NASA. ¿Por qué? Porque la Agencia Espacial Europea empezó a utilizar unidades MKS y la NASA estaba utilizando unidades inglesas. De tal manera que cuando ya se coloca el orbitador en la posición, se empiezan a hacer los cálculos de qué posición dentro de la órbita iba a tener, el grado de inclinación, etcétera, etcétera. Nada más que se mandan los datos, no es que estuviera mal el cálculo, lo que pasa es que se estaban recibiendo los datos en unidades inglesas, no en unidades MKS. ¿Qué diferencia hubo? Hubo una diferencia final de 170 kilómetros respecto a la posición real, a la posición en la cual debía estar el orbitador. ¿Y qué provocó? Pues provocó que el orbitador se quemara en la atmósfera marciana. ¿Sí? Esto provocó un costo de $327 millones. Nada más, ahí se los dejo, ¿no? Para que vayan ustedes pensando que sí tenemos, y esto también fue un error de diseño, ¿no? Hubo un error de comunicación, o sea, increíble que no se hayan puesto de acuerdo dos agencias que en principio todo el mundo consideramos que son muy serias, muy profesionales, y no dudo que lo sean, pero hubo un error ahí, y fue un error pues de secundaria. Seguramente les daba coraje que los profesores les dijeran qué unidades utilizar. Sí, aquí nada más un comentario. Precisamente una de las partes primordiales es la comunicación. En todo proyecto, sin importar cuál sea, siempre la comunicación es vital. Pero resulta que en el área de tecnologías de la información, no sé por qué, pero se nos da muy fácil el ser muy ególatras y estar solamente trabajando de preferencia individual, cosa que no debe ser, y si acaso con tu equipo de trabajo. Pero el comunicarte con otro equipo de trabajo sobre lo mismo es como si te pusieras celoso, que te vayan a robar tu idea, no sé. Es algo que se da mucho y no nada más en etapas formativas, sino en áreas profesionales eso ocurre, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fue un error de comunicación, pero podemos decir, pues se hubieran puesto de acuerdo y ya, no sabemos. A lo mejor eran, pues por cuestiones políticas, que no se pudieron poner de acuerdo como esperaban, porque finalmente eran una competencia, ¿no? Entonces, ¿por qué yo voy a dar a conocer qué es lo que estoy haciendo y por qué ellos me van a venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer? Entonces, eso es algo que se da en la vida cotidiana y en la parte profesional, sin duda, ¿no? Sí. Otro ejemplo, yo un par de ejemplos más nada más, lo tenemos en septiembre del 2007, este llama mucho la atención, no hay mucha información al respecto y también, aclaro, no estamos diciendo que en este caso haya sido un problema necesariamente de software, sin embargo, vale la pena mencionar. Una persona, alguien llamado Jan Buchut, una persona iba manejando su Camry, un Toyota Camry 2007, ¿sí? Iba con un acompañante, van en la carretera y resulta que quiere frenar y no puede y se da cuenta de que hay un problema con el acelerador, ¿sí? Y por más que quiere frenar, no puede porque se está acelerando por un lado el automóvil y por otro lado pues los frenos no son lo suficientemente potentes como para detener la aceleración, pierde el control y se estrellan, el acompañante fallece y esa persona pues está durante un mes en el hospital, hospitalizada. Se empieza a hacer una investigación con Toyota y todo parece indicar que el problema es un asunto de software. Incluso mandan este software a la NASA empieza a analizar durante varios meses cuál era el error del software y determina que no hay nada concluyente. Obviamente esta persona molesta, dice no,
yo quiero saber exactamente qué pasó. Y se lo da a otra persona para hacer un Michael Barr, que tiene una empresa, empieza a hacer un análisis del software y también efectivamente no encuentra nada concluyente, pero se da cuenta de que tienen una técnica. Fíjense, nosotros pensamos que los japoneses, Toyota, pues seguramente deben tener altísimos estándares de calidad, cosa que no dudamos, los carros en general creo que son buenos. Sin embargo, en el caso de la programación detectaron de que había una programación espagueti. No sé si han escuchado el término de programación espagueti, pero para los que no conocen, es estar programando un módulo aquí, un módulo allá, 2 entradas, 3 salidas, una especie de go-to, o sea, mandar el control hacia estoy en la línea 50,000 y me voy a la línea 1 y luego hago subrutinas y esas subrutinas no tienen nombre. O sea, determinó esta persona de que era prácticamente imposible hacer un seguimiento y un rastreo, un debug de todo el software, ¿sí? Y dice, entonces algo tuvo que haber sucedido ahí, algún error, porque era imposible hacer un rastreo de este programa. Pero eso, por una mala técnica, por no aplicar una muy mala metodología, pues, ¿cuál fue la consecuencia? Que una persona muriera y otra persona se fuera al hospital. Luego tenemos el caso de, ya para terminar, con otro ejemplo, la bolsa de aire también es un caso muy sonado. En el 2015, Nissan solicita a los propietarios de ciertos modelos de automóviles, entre ellos Altima, Leaf, Sentra, Pathfinder, que vayan a las agencias para corregir un problema en las bolsas de aire del copiloto. Resulta que el sensor no detecta al copiloto cuando es un copiloto adulto, ¿sí? O a veces lo detecta y a veces no. Y no fue un error propiamente del sensor, sino detectaron de que había sido un error de software también. O sea, vean ustedes todo esto, lo que está representando. Aquí no hay una documentación, porque sí lo tienen muy vedado, lo tienen muy oculto. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál había sido el error propiamente del software? Pero nos estamos dando cuenta con estos ejemplos de que una pequeña variación, una variable, una asignación mal hecha puede provocar verdaderas catástrofes. Luego, tenemos otros ejemplos, pues Julio, también el de WhatsApp. Bueno, este es un ejemplo, algo muy más aterrizado, más simple, pero que nosotros utilizamos la aplicación y ni siquiera le prestamos la suficiente atención, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp cuando empezó a funcionar, creo que ya en 2010 empezó a funcionar, creo, de tal manera que mucho tiempo la aplicación estuvo mandando los mensajes de manera plana, ¿no? Y recientemente empezamos a escuchar que ya la aplicación lo mandaba de manera cifrada, inclusive hasta con una leyenda de cuando tienes un nuevo contacto que te dice que esta conversación va a ir cifrada, como si fuera algo pues muy novedoso, cuando en realidad, si el objetivo de la aplicación es tener conversaciones entre un transmisor y un receptor, no sabemos qué es lo que puedan conversar, de tal manera que habrá cosas confidenciales o muy personales. No sabemos qué tipo de usuarios utilicen esa aplicación, de tal manera que puede ser desde usuarios, no sé, de escolares hasta usuarios de gobierno, por ejemplo, ¿no? Y de diferentes nacionalidades. Entonces, esa aplicación estuvo funcionando durante muchos años con el texto plano. Entonces, si tú ponías algo a escuchar en medio y cachabas esa conversación, te ibas a enterar de todo. Eso finalmente, aunque es una vulnerabilidad de seguridad, pero es un error de diseño del software. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una aplicación de este tipo, debes de considerar también como parte inherente al sistema la parte de la seguridad. Y nosotros como desarrolladores de sistemas cometemos muchos esos errores, ¿no? Decimos, a ver, con que haga lo que me están pidiendo, bueno, ya después nos preocupamos por la parte de la seguridad, cosa que no debe ser. Es como si alguien que construye un edificio dice, bueno, ya después veremos cómo diseñamos el cálculo estructural, ¿no? Es algo que a lo mejor no vas a ver, pero es algo que si no está, pone en riesgo al edificio. Lo mismo ocurre aquí. Si se te olvida o simplemente pretendes en nuevas versiones poner ese candado de seguridad,
pues no sabes cuántas conversaciones fueron escuchadas y qué información obtuvieron a partir de ellas. Entonces eso es un error que finalmente la aplicación tenía y que nadie, a pesar de que somos usuarios, pero nadie nos quejamos por ello. Otros errores que quizás no son tan alarmantes son que, por ejemplo, WhatsApp ha detectado que en ocasiones aparecen tus contactos duplicados y tú dices, bueno, pues me están apareciendo duplicados, no pasa nada. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Eso no está bien. Pero nosotros, como somos usuarios y nos interesa mandar el mensaje, no le hacemos caso. Otro caso también es, no se pueden descargar videos o imágenes. Pues seguro es la red. Pero pues puede ser, es directamente un problema, no de la red, sino también de la fabricación del software. Mis contactos me ven como con un número antiguo. Eso también es un error del software. No le ponemos caso. Mientras me pueda mensajear, está bien. Pero en realidad es un error latente ahí. No se pueden enviar ni recibir mensajes. Eso es más grave y más molesto para nosotros, ¿no? Porque tú te quieres comunicar que estás a la entrada del Emilio Rosenbluth y resulta que el mensaje no llega. Entonces dices, bueno, lo que pasa es que aquí Telcel en Ciudad Universitaria pues está muy mala la recepción, pero tenía Movistar, ¿no? Entonces el problema no era tanto de la infraestructura de red, sino más bien también de la aplicación. Y algo que también es en su momento tuvieron que corregir fue la falla al copiar a la copia de seguridad de la información. Había ocasiones que tú tenías que de alguna manera respaldar esa información y por alguna razón ocurría un error, entonces no lo podías respaldar. Entonces, si a ti te interesa tener esa conversación grabada en otro medio que no sea nada más el dispositivo, porque te ocupa memoria o porque también es un riesgo traerla en el teléfono todas las conversaciones, entonces tú tienes la posibilidad de hacer una copia y guardarla en tu USB o en tu equipo de cómputo local. Pero resulta que también fallaba. Entonces eso también es un fallo y es un problema del diseño del sistema, en este caso de WhatsApp, ¿no? Fíjense, a veces hasta uno se pone a pensar que la mercadotecnia está haciéndonos una mala jugada porque nos está acostumbrando, o las mismas empresas nos están acostumbrando a vivir con errores, a utilizar nuestros dispositivos con errores. Y lo vemos como de una manera muy normal. Es casi natural. Bueno, pues sí, pues hay un error, pues ya lo corregirán, ¿no? Cuando la realidad es que puede ser que los problemas sean efectivamente de diseño, puede ser que no se estén haciendo las pruebas exhaustivas suficientes. A reserva de que lo comentemos un poco más adelante, no sé si escucharon la noticia de que Apple el año pasado decidió que le iba a dar más importancia en términos de tiempo y liberación de software a la parte de ingeniería de software que a la parte comercial. Ustedes saben que ya cuando se trata de aplicaciones no críticas, como en el caso de los celulares, en el caso de las computadoras, de las tabletas, etcétera, estas aplicaciones normalmente pues nosotros las utilizamos y no tenemos mayor problema en la actualización, ¿sí? Pero la realidad es que estamos viendo que estamos utilizando software, estamos utilizando programas que no han sido tal vez del todo probados. Y por lo tanto están lanzándose errores. Y es justamente lo que viene a continuación, que nosotros estamos acostumbrados a que el software se actualiza fundamentalmente para instalar parches de seguridad. Y de hecho es parte de lo que nosotros hemos comentado. Cada mes que tenemos estas pláticas recomendamos que se haga una actualización. Pero recomendamos que se haga una actualización para protegernos nosotros de vulnerabilidades que seguramente tienen los sistemas. Pero, ¿por qué existen esas vulnerabilidades? ¿Será realmente porque no se había previsto que algo iba a suceder en determinado módulo o determinado programa y por lo tanto se cubre en ese momento? Estamos confiriéndole la responsabilidad a los usuarios de que ellos son los que se encarguen de hacer las pruebas y una vez que lo reporten, hacer las correcciones. Eso es lo que está sucediendo. Y realmente, porque lo digo, no sé si sepan, pero iOS, Android o Windows llega a pagarle a la gente que detecta vulnerabilidades, ¿sí?
y dependiendo del grado de vulnerabilidad, del grado de complejidad de la vulnerabilidad, es lo que le pagan a estas personas. Cuando la realidad es que si se desarrollara un muy buen sistema, por muy complejo que sea, pues no deberían de existir estas vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado, ¿por qué se actualiza el software? Porque se instalan los parches de seguridad que de sí mismos ya representan un error para solucionar errores y para añadir funcionalidades nuevas. Estas funcionalidades llegan a veces incluso a ser triviales, créanme. O sea, no es porque tal vez cambió el color de la pantalla, porque tal vez están modificando la forma de los iconos o porque quizá me agregaron una app que ninguna otra versión tiene. Cuando internamente, cuando de manera oculta, lo que están tal vez haciendo es corregir parches de seguridad y solucionar la gran cantidad de errores que se tienen por liberar productos que son defectuosos. Sí, aquí hay una situación y es precisamente la falta de planeación. Cuando se realizan sistemas o se realiza cualquier cosa, no necesariamente software, no planeamos. Y si no planeamos, es una gran omisión y esto provoca que las cosas no salgan como esperamos. De tal manera que nosotros nos podemos dar cuenta que con el caso de la tecnología lo que ocurre es que cada año estamos esperando nuevas versiones de sistemas operativos, por ejemplo, o de teléfonos inteligentes. Entonces, la parte comercial es más importante porque es la que vende. De tal manera que ellos dicen, bueno, pues tenemos 6 meses para liberar el producto, se haga como se haga, en julio tiene que haber una nueva versión. Y entonces no se considera la parte de ingeniería de software, porque lo que interesa es vender. Entonces resulta que después toda la planeación de todas las diferentes etapas, incluyendo la parte comercial, todos ya dijeron que sí y voltean a ver a los ingenieros de software y ellos qué opción tienen. Aunque digan que no, van a decir todos, pues te amolaste. ¿Por qué? Porque ya hicimos una fecha compromiso para julio y ahí en julio tiene que estar. Entonces nos ocupamos más de hacer las cosas rápidas y a lo mejor sí pensamos en hacer un análisis, un diseño y demás, pero la premura siempre es la que nos termina ganando. Y eso es derivado de la planeación. Entonces, por esa razón es que en su momento Apple, el año pasado en febrero, puso un comunicado, pero en realidad no es algo que estuviera descubriendo, o sea, es algo como muy obvio, muy lógico, que todos deberíamos de pensar que las cosas así deberían de hacerse, y sin embargo no lo es. Entonces, parte de las actualizaciones de los software es precisamente porque no hay una buena planeación y en consecuencia se están depurando errores y a lo mejor sí ciertas cosas son nuevas, pero aún así esas cosas, la probabilidad de que fallen serán altas porque se concentraron nuevamente en sacar lo que ya habían sacado en desarrollos anteriores, mejorarlo. Y lo último, que era con lo que se pensaban lucir, pues otra vez sale mal, ¿no? Y la prueba está en que, por ejemplo, Apple, a partir de hace 2 años para acá, ha tenido problemas de actualización en sus sistemas operativos, cuando antes no ocurría. Un caso adicional que ese es reciente, de finales del año pasado, fue una institución bancaria, que fue Scotiabank. Supuestamente dijeron que nada más iba a haber intermitencia en la Bancanet de Scotiabank un viernes, sábado y domingo y que el lunes ya se recuperaba. La pregunta es, ¿los ingenieros de software propusieron eso? ¿O más bien fue el calendario de alguien más el que tenía que cubrir esa agenda? De tal manera de que se presentaron problemas y esa intermitencia no duró viernes en la noche, sábado, domingo y lunes ya se regularizó, sino se fue una semana más. Entonces, eso es derivado a que cuando empiezan a poner todo a funcionar, pues empiezan a salir todos esos fallos. Y entonces nos topamos nuevamente con la problemática de falta de confiabilidad y de una percepción por parte de los usuarios de que el sistema no funciona y sobre todo que no les garantiza el tener la información que ellos esperaban o realizar las transacciones, en este caso, bancarias. Hubo una declaración de uno de los ingenieros en el ejemplo que les ponía sobre el Hubble. Uno de los ingenieros lo declaró
es que no nos dieron tiempo suficiente para hacer las pruebas finales de óptica, de la confiabilidad de los lentes que estaban elaborando. Nuevamente, etapa de prueba. No dieron el tiempo suficiente y decían casi, ya déjalo como está. Vámonos, porque porque los tiempos ya estaban apremiando, ¿no? Tenemos que hacer las cosas. Y no crean que no nada más es una parte de una idiosincrasia nacional, ¿no? Ya déjalo, pues ya ponle el clip y ya déjalo y pues darle la bendición y vámonos, ¿no? Sino, créanme, en las mejores instituciones, pues la NASA es una de ellas, la Agencia Espacial Europea, etcétera. Sí se tiene que pensar muy bien, sobre todo con proyectos que cuestan tanto dinero. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a... Bien, entonces en este caso, por ejemplo, podemos pensar que la calidad del software es algo que podría ayudar a mejorar, a que no hubiera errores. Y ciertamente eso es lo que busca la calidad, que las cosas estén bien hechas. Sin embargo, la parte de calidad pues en realidad es muy ambigua, porque lo primero que tenemos que pensar es qué es calidad. Es decir que tenemos un estándar o que hacemos uso de un estándar o de una norma nos garantiza que el producto final tendrá mayor o menor calidad. Finalmente, muchos de los estándares que existen son solamente checklists, ¿no? O sea, tienes que preguntarle al usuario si es feliz. Sí le pregunté. Pues está bien. Y así empiezas a sacar varios cuestionamientos y palomitas. Pero en realidad eso no implica que el producto final realmente satisfaga a los usuarios. Otro cuestionamiento es que no se rompa. Es decir, en el caso de un smartphone, si lo aviento y no se rompe, ¿eso tiene calidad? No necesariamente. Porque hay ropa muy fina que su tiempo de vida útil es muy pobre, o sea, no es de años, y sin embargo cumple con los usuarios que adquieren ese tipo de marcas, ¿no? Y si uno piensa en comprar un producto de esa calidad para que te dure 100 años, bueno, 10 años, obviamente no va a ocurrir. Con trabajos te durará 6, 12 meses. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, es un término muy ambiguo la parte de calidad. Que sea atractivo a la vista pero frágil por dentro, pues eso es lo que ocurre con muchos smartphones de moda, ¿no? Son muy bellos por fuera, hasta sus empaques los ves y te maravillas, ¿no? Y no los quieres tirar, ¿no? Uno de MP, bueno, no MP3, es un iPhone, un iPod Touch, ¿no? Del 2007, ahí tengo la caja, ¿no? Porque estaba bonita, ¿no? O sea, finalmente cubrió mi expectativa del empaquetado, de algunas cosas que funcionaban, de otras no, pero con el tiempo lo fueron depurando. Entonces, no necesariamente el que sea muy agradable a la vista implica que tenga mayor o menor calidad, o que por dentro esté muy frágil va a implicar lo contrario. Entonces, volvamos a lo mismo, el término de calidad es muy subjetivo. ¿Qué busca la calidad? Que se vean bien para vender aunque se rompa. Pues eso es lo que hoy en día es una estrategia comercial y funciona. Pero eso no implica que realmente la calidad sea esa. Que no se rompa y se vea bien, pero la pregunta sería, ¿qué es verse bien? Porque la belleza o el verse bien es también subjetivo, ¿no? Para cada persona, para cada individuo, implica un concepto diferente. Alto grado de satisfacción del cliente, pues eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, mientras la mayoría de mis clientes o de mis usuarios finales estén satisfechos, eso es lo que me va a decir si realmente tengo o no calidad. Y bueno, nuevamente mencionando la estadística del principio, en este caso, a nivel internacional, la percepción de calidad pues no existe en los sistemas. Por esa razón es que un 70% de los usuarios dice que el sistema no cubre sus expectativas. Entonces significa que no hay calidad en el software. Aun cuando haya normas, haya estándares, finalmente la calidad el tema de la ingeniería de software trata de buscar que los sistemas estén bien realizados y no lo ha logrado. Entonces el software en realidad vive en una crisis latente y eso no es de ahorita, sino desde los años 60. ¿Sí? Ahora bien, la calidad del software podemos aterrizarla
en buscar en que los clientes, los usuarios se sientan satisfechos a su uso. Para ello debemos buscar que se alinee a los objetivos de la organización y sus clientes. Entonces, la organización tiene un objetivo y sus clientes tienen el propio. Nosotros debemos tratar de convencer a los clientes objetivo que lo que nosotros hacemos está bien realizado. Si es que es un producto universal y si es un producto hecho a la medida, pues nosotros debemos de conocer bien al cliente al quien pretendemos satisfacer para poder hacer las cosas bien. Entonces, solo cuando eso ocurra vamos a poder decir que nuestro software tiene calidad. A lo mejor está hecho con espagueti, una codificación espagueti, que no sería recomendable, obviamente, menos en esta actualidad. Pero si aún así fuera, pero resulta que el cliente está sumamente contento y satisfecho, entonces el sistema funciona para él y por lo tanto pues no veo cuál es el problema, ¿no? Pero sí hay uno, que si esto se hace obsoleto y llega el punto en el que es un riesgo que el sistema en el cual se monte ese sistema que está satisfaciendo de manera muy adecuada a los usuarios, pero este sistema no se moderniza para versiones futuras de sistemas operativos o de hardware, pues obviamente tarde o temprano va a llegar en el cual esa confiabilidad que tenga el sistema va a terminar perdiendo, ¿no? Entonces, podrá tener un código espagueti, podrán los clientes sentirse muy satisfechos, pero también nosotros como ingenieros de software debemos de estar viendo a futuro. ¿Por qué? Porque el área de TI es ágil, de tal manera que la obsolescencia en 6 meses ya ocurrió. Entonces, aun cuando los clientes estén satisfechos, pues debemos siempre ver la manera de migrar a versiones futuras con tecnologías recientes, actuales. Y para poder garantizarlo, debemos siempre documentar. Y la parte de la documentación también es una cosa que no se hace en la parte de ingeniería de software. Aun cuando haya diferentes diagramas, cuando haya diferentes documentos, cuando haya diferentes trabajos que hablen al respecto, la documentación es algo que pensamos que es de flojera. Y si contratamos becarios, que lo hagan los becarios, cuando en realidad debe ser al revés. Lo debe hacer el más experto, porque es el que más sabe sobre los sistemas. ¿Sí? Ustedes cuando han desarrollado programas, seguramente, o cuando han tenido que identificar el funcionamiento de un programa que no fue desarrollado por ustedes, se darán cuenta de la complejidad que eso representa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que compenetrarse también en la lógica de la persona que desarrolló ese programa. Si ustedes no ven la documentación, si ese programa no tiene la documentación adecuada para poder identificar variables, para poder identificar algunos procesos, para poder identificar qué hace el programa, ¿no? Porque puede ser tal vez un pequeño módulo de un sinnúmero de módulos, va a ser muy difícil poder darle un rastreo. Y en ocasiones, y eso se los digo por experiencia, ha habido empresas, cuando se trata de sistemas hechos a la medida, ha habido empresas que prefieren desarrollar de cero los sistemas antes de meterse a hacer el rastreo y las adecuaciones de los sistemas existentes. ¿Y todo por qué? Porque no hay una adecuada documentación, porque no hay una metodología de desarrollo y porque no hay todos esos elementos que Julio está mencionando en relación a la ingeniería de software. Bien, entonces en conclusión, ¿qué podemos decir sobre la calidad del software? En este caso podemos decir que la calidad del software es un proceso donde hay diferentes etapas. Algunos considerarán 2, 3 etapas, otros considerarán 1000, pero cada vez que ejecutas esas etapas y te vas haciendo más hábil en realizar cada una de esas etapas y llega el punto en el cual se te vuelve una costumbre como parte inherente del proyecto en el cual estás trabajando, te vas a dar cuenta que cada día vas a ir haciendo las cosas de mejor manera, tú y tu equipo de trabajo. Entonces la calidad podríamos pensar que es un proceso iterativo del ciclo de vida del software. Cuando te acostumbras a hacer análisis, llega el punto en el cual lo vas a dominar de acuerdo a tu conocimiento y al de tu grupo de trabajo. Cuando haces un diseño, de igual forma. Cuando haces la etapa de construcción, cuando haces la etapa de pruebas, te vas a ir formando y cada día vas a ir adquiriendo mayor experiencia y cada una de las etapas las vas a ir haciendo con mayor conciencia y a través del tiempo vas a poder decir que el software que estás realizando pues obviamente tiene mayor calidad porque como es un proceso iterativo, lo vas mejorando día con día.
y si adicional a ello te alineas con algunos estándares internacionales, con algunas normatividades, pues obviamente cada día será mejor el producto. Pero si tú piensas que por implementar un ISO 9000 con eso ya vas a tener calidad, es una mentira. Por decir que ya tienes un nivel de madurez 5 en CMMI, pues también no implica o no necesariamente implica que lo que realices esté bien hecho, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los países que más certificaciones nivel 5 tienen en CMMI pues es la India. Y no necesariamente implica que los desarrollos que hacen en la India sean los mejores del mundo. Al igual que tampoco son los peores, ¿no? Pero tienen un papel que los avala y que muchas veces contratas a esas empresas pensando en que las cosas van a salir bien y te das una sorpresa muy terrible porque no es así. Entonces tienes que de alguna manera trabajar en tu proceso que tú conoces y poco a poco irlo mejorando y en su momento decidir si le entras o no le entras a procesos de certificación, niveles de madurez o simplemente ISOs 9000 para seguir procesos, pero con un proceso continuo, tu equipo de trabajo y tú, ¿sí? Bien. De tal manera que hemos hablado sobre ingeniería de software, sobre procesos, y podemos llegar a lo siguiente. El ciclo de vida del desarrollo de software pueden ser diversas etapas, y las que nosotros proponemos aquí son 5, que podríamos considerar como las básicas. El que estén de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no significa que se tengan que llevar en esa forma, ¿no? Hay diferentes metodologías para desarrollar software, de tal manera que lo que tratamos de plasmar en esta lámina no implica un orden, porque si no estaríamos pensando en un tipo cascada. No necesariamente. Lo que queremos aquí representar es que una de las partes fundamentales de todo proyecto de software es la planeación. Si tú no planeas adecuadamente el proyecto, la probabilidad de que haya errores será muy alta. Entonces tienes que planear. Otro punto que tienes que considerar pues obviamente son las partes de las pruebas y de la construcción, que en este caso me atrevería a decir que muchos, más no todos, pero muchos cuando piensan en hacer un sistema lo único que hacen es construcción, es decir, codificar. Es como si a un arquitecto le dijeras, oye, necesito que me hagas una casa y mañana ya te está pegando tabiques. Eso no es cierto. Entonces, en este caso, en la parte del software, la construcción sería como la parte más técnica del proyecto de software. De tal manera que si nosotros comparamos lo que es ingeniería de software y lo que es un programador, el programador sería como una especie del maestro de obra y el ingeniero de software sería como una especie de arquitecto e inclusive ingeniero civil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la parte de análisis, la parte de diseño, la parte de toma de requerimientos son la parte de ingeniería, porque es en donde debemos de pensar más. La parte de construcción es la parte de llevar a cabo todas las ideas que generamos en la toma de requerimientos, análisis y diseño, llevarlo a la parte tangible, a la parte funcional. Y para ello intervenimos ingenieros, intervenimos programadores. Pero uno de los problemas que ocurren y que es muy latente es eso, que lo único que hacemos es construir, cuando en realidad deberíamos de trabajar con mayor énfasis en la toma de requerimientos. Si nosotros pudiéramos decir que un proyecto de software en su totalidad es el 100%, me atrevería a decir que el 50% bien podría ser de toma de requerimientos, quizás un 55%, porque si tú tomas los requerimientos de manera adecuada, entonces vas a comprender de manera muy clara cuáles son las necesidades de los usuarios, de los interesados del sistema o los sistemas. Después, si le dedicas cierto tiempo al análisis y al diseño, y posteriormente a la construcción, otra de las partes también fundamentales que deberíamos de dedicarle gran porcentaje de este proyecto, a lo mejor un 20%, 30%, o a lo mejor el 55% repartirlo entre estas dos sería la toma de requerimientos y las pruebas. ¿Por qué? Inclusive me está pasando ahorita. Le estoy diciendo que toma de requerimientos, análisis, diseño, construcción, y se me ocurrió decir pruebas. Las pruebas es algo que dejamos al final, cuando en realidad debería de ser latente durante todo el ciclo de vida. Tomamos requerimientos y validamos, hacemos análisis y probamos y validamos y verificamos, hacemos diseño de igual forma, o sea, debe ser un iterativo incremental y no dejar de lado las pruebas, es decir, tendría que ser también una flecha de las que están cargadas a la derecha,
para que representemos transversalidad entre todas las etapas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, el planear es fundamental, la toma de requerimientos también lo es, y las pruebas. El análisis, diseño, construcción son importantes, pero las primeras son aún más. Si planeamos, vamos a darle tiempos. Y no debemos aquí de tener cierto temor en decir, me voy a tardar 5 meses en hacerlo. Si lo justificas, no hay ningún problema. Y justificarlo significa saber planear y tomar en consideración los requerimientos y tomar en consideración los recursos de los cuales dispones y de los cuales necesitas. Y como recursos me refiero a personal, infraestructura, dinero, todo, documentación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este ámbito que estamos mencionando, podríamos decir que hay 3 etapas que están muy pegadas a la parte de ingeniería y 2 etapas muy pegadas a la parte técnica, pero todas son importantes, pero nosotros por mala costumbre le damos un mayor énfasis a la construcción. Y algo que queremos que quede claro en esta plática es que la toma de planeación, toma de requerimiento, pruebas, son de gran importancia y que no debemos dejarlas de lado. Podríamos darles todavía una mayor ponderación en el porcentaje de la totalidad del proyecto. Bien. Vean ustedes, este es un comparativo, es algo muy general sobre los sistemas operativos, y este proceso acelerado que tienen estas empresas para poder lanzar nuevos productos, ¿sí? Desde el 2007 al 2018 ha habido 12 versiones en el sistema operativo iOS. Pero recuerden ustedes que las versiones se dividen en versión, modificación y release, ¿sí? Que básicamente es la versión, son los cambios sustanciales que se dan a una aplicación, a un programa, no necesariamente sistema operativo. Las modificaciones son cambios o adecuaciones medias, y los releases son pequeños cambios que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces vean ustedes que hay una gran dinámica en ello. Lo que nos hace pensar esto es que si por ese proceso acelerado que se tiene y tal vez por esta falta de definición en términos de ingeniería de software, de procesos, de tiempos, y de que estar en una industria de esas características es muy, me imagino que va a ser tremendamente estresante, y que al final los mismos ingenieros de software van a decir, bueno, pues esto es lo que me estás pidiendo, eso te lo doy, pero el grado de garantía que te voy a dar es un grado de garantía inferior. No creo que ningún ingeniero de software te diga está 100% probado. De hecho, no existe ese 100%, pero no creo que ni siquiera llega a niveles del más del 90% por el número de modificaciones que se están haciendo. Y no se queda atrás Android, no se queda atrás Android desde del 2009, que se libera la versión 1.6 hasta la versión Pi del 2018, que es la versión 9. Sí ha habido muchos cambios. Claro, son sistemas operativos menos robustos que, por ejemplo, Windows, que, por ejemplo, Linux, ¿sí? Sin embargo, sí son cambios que seguramente tienen mucho que ver con el parche, con la corrección de errores en estos sistemas. Bien. Entonces, ¿cómo evitamos errores? Pues bueno, el decir que cómo evitamos errores en realidad implicaría un esfuerzo muy grande. No es imposible, pero finalmente, como lo dije hace un rato, somos humanos y cometemos errores. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con ellos y a identificarlos en el momento correcto para que el costo sea menor. De tal manera que la manera de poder lograr esto sería, 1, mejorando el proceso de desarrollo de software, es decir, ser consciente de que existen diferentes alternativas, no nada más la parte de construcción. Otro punto sería realizar pruebas, las necesarias y las suficientes, al menos las que podamos garantizar, cuando podamos garantizar que el cliente estará satisfecho y que la probabilidad de ocurrencia de un fallo tienda a 0. La siguiente sería que los ingenieros de software respetemos nuestro trabajo, porque en ocasiones
a veces es como si ¿cómo se dice? Se nos pegan en la cresta, ¿no? Entonces no eres capaz de hacerlo para mañana. Pues no, la verdad no. No pasa nada. No significa que no puedas, simplemente que todo tiene un proceso. Entonces, lo que me estás solicitando no requiere menos de 24 horas, requiere, no sé, 48 horas, etcétera, ¿no? Si conoces tu trabajo, tienes la capacidad de poder dimensionar el tiempo estimado en el cual te vas a llevar a cabo en realizar cierta tarea. Entonces, si tú sabes que la tarea, por más ganas que le eches y mayor atención le dediques a ello, no es menos de 3 días, pues simplemente no se puede. Un proyecto, si tarda 1 año en llevarse a cabo y es justificable por las diferentes etapas y la complejidad que tiene, pues adelante, ¿no? Es que ya hay una empresa que dice que lo hace en 5 meses, pues adelante, que lo haga. Ellos son los que en algún momento la probabilidad de que haya un fallo será mayor y lo que yo te voy a llevar a realizar, pues va a tener una mayor seguridad, al menos en que los usuarios van a estar más satisfechos en su uso y la probabilidad de que haya un fallo será menor. No te puedo garantizar al 100% quizás, pero al menos sí vamos a tener mayor certidumbre en que el sistema va a funcionar de mejor manera. Eso es algo que a nosotros como ingenieros y más en esta área, como que no sé qué ocurre, pero pensamos que va a ser mal visto cuando en realidad, pues si tú lo justificas de la manera adecuada y conoces tu trabajo, no hay mayor problema, ¿no? Simplemente no te lo entrego en 6 meses, pero te lo puedo entregar en 8 y no pasa nada, ¿sale? Otro punto sería el de darle valor a la toma de requerimientos, como lo dijimos hace un rato. A veces pensamos que tomar requerimientos es una tarea trivial, simple, a veces inclusive hasta con una hoja, pensamos que ahí está, haz este formato, ¿no? Cuando en realidad pues requieres de meterte al dominio de la organización en algunos casos para conocer sus procesos, su forma de trabajar, sus vicios inclusive, ¿no? La toma de requerimientos es una labor muy difícil porque trabajamos con personas y a veces las personas mismas te ocultan información. Volvemos a lo mismo, por celosos de nuestro trabajo o simplemente porque pensamos que vamos a ser sustituidos y no nos quieren dar toda la información. Trabajar con personas es lo más complicado, trabajar con fierros, con sistemas es simple, es sencillo, pero la toma de requerimientos tiene un alto riesgo en que no puedas conocer el dominio en su totalidad y en ocasiones eso es derivado de hablar con personas, porque a veces involucras cuestiones culturales, sociales, económicas, costumbres, malos hábitos, sindicatos, etcétera, ¿no? Hasta problemas de comunicación puede haber, Así es. problemas serios de comunicación que la persona no sepa expresar, el usuario generalmente, o el programador, o el analista, o la persona que toma los requerimientos, no sepa cómo expresar lo que necesita. ¿Sí? Y que eso precisamente nosotros debemos de inclusive ver la manera, o sea, Claro. de cómo entender eso. Y a veces se hace con alguna reunión, a veces se hace con algún cuestionario, observando el trabajo de las personas, leyendo la documentación, pero la comunicación siempre debe existir, de tal manera que si tienes una duda, debes preguntarle al interesado para que él te la resuelva. Regresando a los ejemplos que mencionó el profesor Cuauhtémoc, quizás el del problema que existió de los tipos de unidades fue una falta de comunicación y que a lo mejor se pudo haber resuelto desde la toma de requerimientos. Pero como se dio por visto, pues ahí existió el problema, ¿no? Otro punto más sería desvincular el área comercial de la parte de ingeniería. Es decir, aun cuando tengamos la premura de sacar el sistema en cierto tiempo, antes de que esa persona se comprometa, tiene que voltear a ver al área de ingeniería para ver si es cierto que lo puede llevar a cabo. Y el área de ingeniería tiene que tener el valor necesario para decir sí por qué o no por qué. Otro punto sería liberar y oponer a la venta el software cuando esté listo. ¿Cuándo va a estar listo el sistema, en este caso, por ejemplo, de Scotiabank? Pues no va a quedar en noviembre. Necesitamos que quede hasta diciembre. Pues ni modo, así va a ser. Pero bueno, hay muchos casos, ¿no? Con esto de lo de la facturación digital,
También surgieron varias problemáticas precisamente porque ya el compromiso estaba que la facturación digital era a partir de cierto año. Y resulta que muchas personas o muchas instituciones públicas o privadas ni siquiera habían hecho los sistemas informáticos que iban a poder emitir la facturación digital. Entonces todo se tuvo que sacar al vapor, cosa que eso tampoco debería de ser, ¿no? Entonces debe haber una comunicación entre instituciones, entre personas, entre áreas de trabajo, para poder, en la medida de lo posible, garantizar que habrá menos cantidad de errores a la hora de liberar un sistema. Entonces, si el sistema no está listo cuando tú quieras, el sistema está listo cuando tenga que estarlo. ¿Y eso quién te lo dice? El área de ingeniería de software. ¿Sí? Hasta el mismo Bill Gates, por ejemplo, o el mismo Apple, el CEO de Apple no era Steve Jobs, sino fue el siguiente, se vieron inmersos verdaderamente en una situación de vergüenza, una situación vergonzosa, cuando salió una de las pantallas azules, cuando se iba a liberar un producto. No recuerdo ahorita qué producto de Microsoft es el que se iba a liberar, pero imagínense lo que representó en términos de imagen de la empresa, el que haya salido la pantalla azul, la pantalla de excepción, ¿sí? O que no se haya ejecutado el programa. Y se estaba presentando a cientos o tal vez miles de personas un determinado software, ¿no? Pues fue la premura, es el haber querer hacer las cosas rápido, ya, se tiene que liberar, tenemos que seguir. Cuando no se hizo, cuando no se permitió que se llevara este proceso natural de pruebas, ¿no? Bien, y bueno, en este caso vamos a mencionar, solamente lo vamos a mencionar, no vamos a explicar, pero en ocasiones muchos podemos pensar que nada más existen dos principales pruebas, ¿no? La de prueba caja negra o prueba caja blanca o pruebas unitarias, ¿no? Pero existen diferentes tipos de pruebas y para ello podemos utilizar algunos cuestionamientos: cómo se realiza la prueba, qué también desempeña sus funciones el objeto bajo prueba, qué está siendo probado, cuándo se realiza la prueba, dónde se realiza la prueba, qué o quiénes están realizando la prueba y por qué se realiza la prueba. De tal manera que para poder resolver cada una de ellas, cada uno de estos elementos que efectivamente se ven, o más bien se ve ahí como un organigrama, pero son pruebas que se pueden llevar a cabo, ¿sí? No implica que todas se tengan que realizar en un sistema. Tú, de acuerdo a esas preguntas, vas a poder determinar cuáles son las que puedes realizar o te conviene llevar a cabo. De tal manera que, por mencionar alguna, existe una que es, por ejemplo, la prueba del mono, ¿no? Y efectivamente, como imaginamos, ¿no? Imagínate a un mono, si han visto la película de Odisea del Espacio 2001, cuando ven que aparece esta tabla o el monolito vertical, exactamente rectangular, pues todos los changos empiezan alrededor ahí, ¿no? Y así actúas. Entonces, la prueba del mono implica que empezar a usar el sistema sin una cuestión de control. Cuando tú eres ingeniero de software, tú pruebas los sistemas y obviamente tú ves la manera de que no se rompan. Porque aunque sea de manera inconsciente, pero tú estás metiendo los valores. Si te dicen, nunca vayas a oprimir el 8, seguro el usuario, el primero, lo va a oprimir, ¿no? Entonces, de esa forma, pues tú puedes hacer pruebas, ¿no? Otra es que, ¿qué ocurre si, por ejemplo, un gato pasa por un teclado, mueve palancas y demás? También tienes que probarlo. Otro tipo de pruebas es llevarlo al estrés, es decir, bombardearlo de datos, algunos de esos datos o muchos, o si no es que todos con datos inválidos, a ver qué ocurre. Y así como esto, pues hay diferentes pruebas como las que están aquí, ¿no? Estas que mencioné ahorita están dentro de todo este conjunto, que son varias, pero lo que quiero mostrar aquí es que no nada más es la prueba de caja blanca, prueba de caja negra, pruebas de integración, no. Debemos hacer las pruebas necesarias y que desgraciadamente a veces es lo que menos hacemos, probar. Hemos trabajado de alguna manera con usuarios y decimos, bueno, vamos a sacar una prueba piloto. Y resulta que la prueba piloto estaba contemplada para 15 días y el último día es cuando lo están usando. Entonces, obvio, tenías 15 días para
probar, depurar y demás, en un día no vas a poder hacer lo que ibas a hacer en 15. Entonces, si en este caso el objetivo era probar, pues no se cumplió. Entonces aquí la parte de los interesados, la parte de la ingeniería de software, todos deben de alguna manera hacer sinergia para poder garantizar en la medida de lo posible que los sistemas no van a fallar. Pero si no hay una comunión entre las diferentes áreas, incluyendo los usuarios, pues lo más probable es que va a ocurrir a la primera un fallo. ¿Sí? Ok, entonces vuelvo a reiterar, esto nada más es como para mostrar que hay diferentes tipos de pruebas y que son muchas, ¿no? Estas pruebas están propuestas por el Instituto de Ingeniería de Software de Estados Unidos, el CEI, y que aún así, pues bueno, también fallan, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, las pruebas, si da tiempo las hacemos, si no da tiempo, pues ya Dios dirá, ¿no? El Dios de cada uno de ustedes. ¿Bien? Bien, pues vamos a la parte de reflexión, las reflexiones finales. Hay que entender que los errores son inherentes en el ser humano, o sea, todos cometemos errores y máxime cuando estamos en esta curva de aprendizaje, cuando ustedes si entran a trabajar como programadores en alguna empresa, pues seguramente van a cometer errores, es inevitable cometer errores. Si son capaces de cometer errores las empresas que desarrollan software para lanzamiento de cohetes espaciales y fallan por una mala asignación en el tipo de variable, bueno, pues nosotros también tenemos ese derecho a fallar, ¿no? Pero pues, con un mucho más amplio grado de seguridad o margen de seguridad. Sí hay que entender que cometemos errores, sí hay que entender que el software tiene errores, ¿sí? Que esos errores debemos controlar. Para eso existen también las técnicas de calidad total. Seguramente ustedes han escuchado el concepto de calidad total, los conceptos que estableció Deming en términos de calidad. Japón ha logrado, es una de las empresas, no es el único, pero es uno de los países que ha logrado en muchas de sus empresas lograr ese cero defectos, ese concepto de cero defectos. ¿Por qué no hacerlo en el software también? ¿Sí? Que se necesita más tiempo, como lo decía el ingeniero Julio, o que necesita tal vez perfeccionar la toma de requerimientos, o que tal vez se requiere un mayor tiempo en el proceso de planeación, pues hay que hacerlo, porque finalmente las empresas que hoy por hoy trabajan con cero defectos, tuvieron que darse su tiempo para poder lograr ese grado de perfeccionamiento, ¿sí? Y sí existen, las empresas cero defectos indudablemente existen. Las empresas de software de cero defectos indudablemente no existen, ¿sí? Por lo tanto, la tasa de errores se puede reducir, ¿sí? Sí existen técnicas para hacer esa reducción. Las pruebas que mencionó Julio son una gran cantidad de pruebas las que se pueden aplicar. Recuerden que es prácticamente el 40% de todo el proceso de desarrollo de software. ¿Sí? Hay que implementar estas técnicas de ingeniería de software y sobre todo nosotros como usuarios pues también tenemos que tomar una actitud más exigente con los productos que adquirimos, con estos teléfonos inteligentes que tenemos, con las tabletas, con las computadoras, pues también si somos finalmente consumidores, somos compradores, somos clientes, pues también tenemos que opinar. También que nuestro voto valga, ¿no? Que nuestro punto de vista se dé a conocer. Cuando ustedes encuentran algún defecto, cuando encuentran tal vez algún área de mejora dentro del software, pues darlo a conocer para que los desarrolladores se den vuelta, nos vean y digan, sí, se tiene que hacer una mejora en todos estos procesos. Que sea un mantenimiento de mejora, un mantenimiento perfectivo y no un mantenimiento correctivo, el que perdure. ¿Sí? El mantenimiento correctivo pues indudablemente se tiene que dar, pero el mantenimiento perfectivo yo creo que es el que debe más estar por encima de los demás mantenimientos de software que existen. No sé, Julio, si quieres algo. Sí, obviamente lo que ahorita platicamos de tener el valor de decir, me voy a tardar 5 meses en hacerlo, o sea, es cierto, ¿no? Sin embargo, en la vida real puede ser que te digan, pues tiene que estar en 3, te guste o no te guste, ¿no? Entonces, para ello hay diferentes estrategias y una de ellas muy simple es identificar cuál es la parte primordial del sistema, qué es lo que al usuario le interesa más. El cálculo de ciertos porcentajes, entonces eso es lo primero que podemos liberar. Y ya los demás,
que se vayan a través del tiempo agregando a la funcionalidad del sistema. Si vemos el sistema como un todo y no lo hacemos en pedacitos, pues obviamente va a ser mucho trabajo. Entonces también nosotros dentro de la parte de la toma de requerimientos debemos identificar cuál es el core de ese sistema y sobre ese enfocar nuestros mayores esfuerzos, sobre todo porque en la vida real nunca hay tiempo. Así te digan, va a tardar el proyecto 1 año, pues vas a estar un mes antes ahorcado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, aunque hayas planeado, pues siempre va a haber ciertas contingencias. Mientras más experiencia tengas en la parte de planeación, vas a tener más capacidad de poder identificar a tiempo los riesgos que se pueden que se pueden presentar en el proyecto y en consecuencia vas a ir mejorando. Entonces, como hace un rato lo dije, el proceso de calidad es un proceso iterativo. Si te acostumbras a planear, cuando vayas en el proyecto número 10, vas a tener mayor experiencia que si nunca planeaste, que si no lo habías hecho y en el proyecto 1 fue cuando empezaste. Pasan 10 proyectos, pues el 10º va a ser mejor que el primero. Lo mismo si haces un buen análisis, lo mismo si haces un buen diseño, lo mismo si identificas los riesgos, si haces una buena implementación, si empiezas a hacer pruebas, las necesarias, si empiezas a documentar. Una de las frases que mucha gente dice es que no hay tiempo, o eso que lo hagan las empresas grandes. Pero para grupo de 2, 3 personas, pues eso es difícil llevarlo a cabo. No es cierto. Todo de acuerdo a su medida. Entonces, ¿cuánta documentación? La necesaria. ¿Cuánta planeación? La necesaria. ¿Cuánto análisis? Lo necesario. Es decir, todo a la medida del proyecto. Si es un proyecto de gran importancia, en donde vas a trabajar con datos muy sensibles, pues obviamente requiere un mayor esfuerzo. Si es una calculadora, pues va a requerir un esfuerzo, quizás menor, pero debe tener también ingeniería de software. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo podría concluir para esta plática, ¿no? Bien, pues por nuestra parte sería todo. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, comentarios, lo que ustedes quieran comentar, decir. Por aquí nos llegó un comentario de Eduardo Alvarado a través del chat creo que de YouTube. Pregunta qué hay de la compatibilidad entre software, software y la confiabilidad como resultado. Bueno, creo que eso tiene que ver mucho con los ejemplos que mencionó el profesor Cuauhtémoc, que parte de los problemas de la TERAC era que habían hecho un desarrollo con una versión previa con respecto a otro más, pues que de alguna manera en el tiempo había evolucionado, ¿no? No es lo mismo trabajar datos de 32 bits con datos de 64 bits. Entonces, puede haber migraciones entre sistemas, pero siempre y cuando contemples esas situaciones. Si las omites, pues obviamente el grado de confiabilidad será mucho menor y la probabilidad de que haya un fracaso o que ocurran fallos, pues será mayor. Entonces, sí puede haber compatibilidades siempre y cuando conozcas el sistema viejo, o si no es viejo y son sistemas que están conviviendo a la par, pues debes de conocer ambos sistemas. Debe haber una comunicación, aun cuando tú no lo hayas desarrollado, pero debe haber una comunicación para poder lograr esa migración o esa integración de información. Si hay buena comunicación y conoces las plataformas, puedes garantizar éxito. Pero si no te comunicas con la parte A y nada más trabajas a ciegas tú como parte B, pues difícilmente vas a poder garantizar esa confiabilidad. Sí. Sí, y se tiene que hacer una gran cantidad de pruebas de compatibilidad. Piensen ustedes que los sistemas informáticos llegan a ser tremendamente complejos. Simplemente Windows tiene más de 80 millones de líneas de código. Y no es de los más grandes. Por ejemplo, Google, en todos los módulos que maneja Google, es el software que más líneas de código tiene. Tiene 2,000 millones de líneas de código. Imagínense lo que representa el mantenimiento de un software de esas características, ¿no? Y si a eso le agregamos que no tiene, bueno, no digo que no lo tenga, ¿no? Seguro sí lo tiene, o debería. Pero imagínate un sistema tan complejo de esas características sin documentación y que te digan hay que migrarlo, pues difícilmente lo vas a poder hacer, ¿no? Claro. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Con confianza.
Adelante. Nada más para que se oiga también por streaming, te van a dar un micrófono. Gracias. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que analizan, que compilan, que comparan una cantidad masiva de datos, reflexiono que Elon Musk y Stephen Hawking hablan de evitar que se utilicen las inteligencias artificiales en sistemas agresivos militares. Mi pregunta va más bien a que si la ingeniería de software requiere una actualización con respecto al desarrollo de calidad, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, que tal vez el desarrollo es exponencial también, pero creo que también la magnitud de las consecuencias negativas. Así que esa sería mi primera pregunta. Si la ingeniería de software requiere alguna actualización específica para estas nuevas tecnologías. Bueno, en este caso, tanto como una actualización, lo que pasa es que la ingeniería de software en realidad es ciertas técnicas, metodologías, procesos a llevar a cabo. Entonces, más bien, las personas que practican ingeniería de software, como lo mencionábamos en el caso de calidad, cuando tú implementas una técnica y te das cuenta que esa técnica funcionó, pero que tiene área de oportunidad de mejora, entonces en la siguiente lo vas a mejorar, ¿no? De tal manera que esa es una transferencia de conocimiento que también es fundamental. Parte de la documentación de los sistemas es transferir el conocimiento a nuevos desarrolladores, nuevos ingenieros, nuevos colaboradores. Entonces, cuando tú documentas también te das cuenta en dónde tienes tu área de oportunidad. Por lo tanto, en las siguientes versiones lo vas a mejorar. Entonces, la ingeniería de software no es que se actualice, sino más bien se mantiene vigente de acuerdo a las diferentes problemáticas o necesidades que se van presentando. De tal manera que cuando tú haces un proyecto de inteligencia artificial, la ingeniería de software te ayuda, en la medida de lo posible, a realizar de mejor manera ese proyecto. Pero debes de trabajar tú como ingeniero de software con expertos en ingeniería, en inteligencia artificial o expertos en ciencia de datos. Y la ingeniería de software es transversal, ¿no? Entonces tú como ingeniero de software tienes que encargarte de ir monitoreando y trabajar en equipo con esos expertos en inteligencia artificial, con esos expertos en ciencia de datos, con esos expertos en movilidad, con esos expertos en lo que sea, ¿sí? Entonces es adecuarse a las necesidades. Ahora, piensen de que este es un proceso de planeación. O sea, si ustedes llevaron la materia de administración en algún semestre de la carrera, podrán más o menos darse cuenta de que es algo similar. Claro, la ingeniería de software es algo mucho más especializado que simplemente hablar de un proceso de planeación o un proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. Pero se darán cuenta de que en un proceso de planeación, establecimiento de objetivos, requerimientos, procesos, detalle de procesos, desarrollo de pruebas, eso está también es parte de un proceso de planeación. ¿Sí? Independientemente de que estés hablando de proyectos tan actuales, tan vanguardistas como puede ser un proyecto de inteligencia artificial, indudablemente tiene que haber toma de requerimientos, tiene que haber desarrollo de establecimiento de tiempos, tiene que haber incluso una ruta crítica para determinar cuáles son estos procesos que se van a realizar en determinados tiempos, cuando se tienen que iniciar otros, cuando terminan los anteriores, etcétera. Todo esto es un proceso que, independientemente de lo vanguardista que puede ser el proyecto, requiere este tipo de pasos que pueden en un momento dado, por las características que tú mencionas, ser adaptados o adaptables, pues indudablemente también tienen que ser, pero las técnicas esencialmente van a seguir siendo las mismas. Sí, que eso es uno de los problemas también que se tiene, ¿no? O sea, tú dices, es que yo voy a hacer un desarrollo de un sistema, de algo muy actualizado, muy moderno, ¿no? Es más, nadie ha trabajado ese tema. Es una investigación nueva. Y piensas que la parte de ingeniería de software en ese proyecto en particular no tiene por qué intervenir. Cuando en realidad, si involucras software, debe haber ingeniería de software. Y en cualquier proyecto debe haber planeación, en cualquiera. Y eso es lo que a veces decimos, no, pues ¿para qué planeo si nada más lo voy a hacer yo solo?
pues entonces estás navegando sin rumbo. Cuando tú no tienes un sustento del software mediante un proceso o una metodología, ciertas técnicas, no estás aplicando ingeniería de software. En consecuencia, la probabilidad de éxito de ese proyecto pues será muy pobre, de tal manera que a lo mejor el área de investigación es, no sé, ciencias de la Tierra, e involucra software, y entonces sale una tesis con el tema de ciencias de la Tierra. Pero ¿por qué no sale también una tesis de la parte de ingeniería de software? Si las dos, si estás involucrando software, deben de ir vinculadas, ¿no? Y debe de trabajar el alumno experto en la parte de ciencias de la Tierra y el alumno experto en la parte de ingeniería de software. Y debe haber obviamente 2 directores. ¿Me explico? Y eso es lo que no ocurre ni en la academia y tampoco ocurre en la parte laboral, ¿no? Es que es un proyectito chiquito, pues nada más una calculadora de 2 más 3. Pues debe de tener su análisis, su diseño, sus pruebas antes de la implementación, ¿no? Entonces no debemos de demeritar la importancia de los proyectos. Finalmente todos los proyectos, así sean grandotes o chiquitos, son proyectos. Deben de tener planeación, se involucran software, ingeniería de software y lo que sea netamente del área en cuestión. ¿Sí? Correcto, sería como una integración de especialidades, ¿no? Adaptándose a las necesidades de cada proyecto. Tienes que hablar ya de transversalidad en cada uno de los proyectos. O sea, no puedes nada más pensar el que sabe programar es el que tiene que liderar el proyecto, sino tienes que involucrar a todas las personas que tengan algún tipo de vinculación con el proyecto que se va a desarrollar. Lo decía Julio, Ciencias de la Tierra, pues toma a un experto en Ciencias de la Tierra, pero también si va a hacer un software, toma a un experto en ingeniería de software para que pueda desarrollar un proyecto que realmente valga la pena, ¿no? Claro, gracias. Mi segunda pregunta es con respecto a una posible estandarización de normas de calidad. Reflexiono los aceros suecos o la metalurgia alemana, un nivel de calidad extraordinario que refleja su industria, y análogamente lo comparo con plataformas de streaming que utilizamos los mexicanos como Claro Video y Netflix. Recuerdo haber leído la reflexión sobre apoyar a industrias mexicanas, que Netflix no beneficia al trabajo mexicano. Y comparativamente hablando con compañeros también dicen, he procurado darle preferencia a Claro Video sobre Netflix, pero Claro Video se crashea cada rato, Claro Video es lentísimo y no es su contenido con respecto a licencias, sino es un software que es pesado de utilizar frente a un Netflix que es dinámico, que es agradable, que es colorido, que en ningún momento se crashea la aplicación. Mi pregunta va a que todo esto de la calidad son políticas internas de cada compañía que desarrolla el software, o hay una estandarización general, o simplemente es una opinión en base al marketing. Pues bueno, obviamente cuando hablas de normas o de metodologías, esas pueden ser internacionales. A la forma de implementarlas, eso es lo que ya es personalizado. Entonces, tú puedes decir que Netflix está certificado, un ejemplo, ¿no? Su equipo de desarrollo son 1000 gentes y que todos tienen están certificados con metodologías ágiles y que además la organización tiene un nivel de madurez MMI nivel 3. Y resulta que Claro Video también, la gente que desarrolla y su departamento de desarrollo también son otros 1000 personas igualitos que Netflix, ¿no? Pero la forma de implementar las cosas es lo que cambia. Entonces a lo mejor allá tienen un algoritmo más eficiente que los de acá, pero eso no significa, para el usuario tiene mayor calidad Netflix, porque tú eres más feliz viendo Netflix que esperar a que esté recargando cada cierto tiempo la película, ¿no? En Claro Video. Pero finalmente ellos cumplieron con sus normas, con sus estándares, con sus políticas internas, y los de acá también. Nada más que el grado de satisfacción del cliente es la que dice, pues es mejor Netflix que Claro Video. Entonces ellos, ¿en dónde tienen que trabajar? En los algoritmos necesarios que permitan que sea más fluida la transferencia de datos, como lo hace Netflix, ¿no? Eso sería lo que yo diría, ¿no? Y lo mismo sucedería, por ejemplo, entre Google y Yahoo. Sí, los algoritmos de búsqueda de Google son impresionantes
impresionantes porque prácticamente son tan predictivos que prácticamente tú estás escribiendo una idea y ya te está mostrando la idea como una posible búsqueda que tú estás realizando, ¿sí? Los tiempos en que los crawlers trabajan son impresionantes también. Te dicen más de 10 millones ¿cómo le llaman? ¿Resultados? De resultados, más de 10 millones de resultados en 0.03 segundos, por ejemplo, ¿no? Si tú lo haces en Yahoo, es probable que sea menos. Los resultados tal vez sean menos eficientes por la calidad de los algoritmos. Y yo no dudo que gente de ingeniería de software haya utilizado los estándares que en la industria les están exigiendo aplicar, ¿sí? Pero pues por algo también hay esta diferencia entre Yahoo y Google, ¿no? Correcto, y es un criterio entonces que solo depende de la empresa. No necesariamente nada más de la empresa, o sea, sí depende de la empresa indudablemente, porque la empresa está formada por personas, está formada por un bagaje de conocimientos, por una serie de habilidades que cada una de las empresas está desarrollando y que además tienen ciertas técnicas que son propias de la empresa. Yo lo hablaría más bien como una mezcolanza, como una mezcla entre los estándares que existen propiamente dentro de la industria y también las habilidades que las personas tienen para desarrollar este tipo de software. Eso se va a dar en todo, y se da absolutamente en todo, y eso es lo que marca la diferencia entre un dispositivo y otro, o entre un automóvil y otro, ¿sí? Correcto. Muchas gracias. Sí, en concreto podríamos decir que es la implementación la que cambia, ¿no? O sea, existe la norma, pero cuando tú la implementas, no implica que la implemente de igual manera la persona o la empresa de este lado o la otra empresa, ¿no? Entonces es la implementación también la que es cuando dices que la estás tropicalizando, ¿no? Bien, Gracias. sí. ¿Listo? Bien, Eduardo Alvarado nos está preguntando, soy ingeniero civil, diseño estructuras y recibo información del subsuelo con otro software, compatibles con mi herramienta de diseño. ¿Debo confiar en el enlace? Software compatible con herramientas de diseño. ¿Deberá confiar en el enlace? No sé, tengo que leerla bien. Sí, porque dice, ingeniero civil, diseño de estructuras y recibo información del subsuelo con otro software del suelo compatibles con mi herramienta de diseño. ¿Debo de confiar en el enlace? Pues bueno, o sea, de lo que entiendo, o sea, igual los presentes si tienen una mejor opinión, pues digo, pues sí, ¿no? Que confíe. ¿Por qué? Porque digo, si finalmente estás recibiendo datos de otro lado y tu enlace de alguna manera te está mandando los datos en el tiempo que tú esperas y la forma como tú esperas y no hay pérdida de datos, pues es confiable. Pero si resulta que tú para recibir un dato te estás tardando 3 horas, pues obviamente, y tú requieres en un menor tiempo esos datos, pues obviamente pues no es confiable ese enlace, ¿no? Y si además Digo, está utilizando un enlace seguro, ¿no? Normalmente los enlaces seguros, la información va encriptada. Entonces, el solo hecho de que la información vaya encriptada ya le da cierto grado de seguridad de que alguien que esté haciendo un man in the middle esté tomando la información y está modificando los datos que se están recibiendo, ¿no? sí, aquí lo que yo le diría a Eduardo Alvarado es que si también quiere profundizar un poquito más y que yo le pueda dar una mejor respuesta, pues me puede contactar a mi correo electrónico jdeleonr@ingen.unam.mx y con gusto ahí a lo mejor dialogando un poquito de mejor manera, pues entendemos exactamente cuál es su cuestionamiento, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, queja? ¿Todo bien? Bien, este tipo de pláticas sí me gustaría puntualizar que las estamos haciendo mensualmente aquí en el Instituto de Ingeniería, aquí en el Salón de Seminarios Emilio Rosenbluth. Están cordialmente invitados a que asistan. Si no tienen oportunidad de estar presentes, pues pueden hacerlo a través de streaming, que también agradezco a las personas que estén viéndonos a través de streaming. Y si de plano no nos pueden ver ni en el momento en que se está dando la conferencia, bueno, pues en la página en el canal de YouTube del Instituto de Ingeniería, pues también tenemos aquí, tenemos estos videos, son videos informativos fundamentalmente, ¿sí? De difusión
Nos interesa mucho la parte de seguridad, la parte de difusión de la informática, que no nada más se queden con lo que ustedes ven en la carrera, sino darle un poquito más de diversidad a esto, quizá manejar un enfoque un tanto distinto a lo que ustedes normalmente están viendo en su formación profesional. Bien, pues si no hay dudas, pues les agradecemos mucho su presencia y esperamos verlos por aquí el próximo mes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.